Muy buenos días, sean bienvenidos a una emisión especial de su programa IPM a la vanguardia de la seguridad social, un programa creado con el objetivo de informar, orientar y entretener a nuestros afiliados, jubilados, pensionados y derechohabientes, miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Instituto Nacional Penitenciario y Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, así como a nuestra inmensa audiencia que nos sintonizan a través de estos potentes canales de televisión, tanto a nivel nacional como internacional. En esta ocasión tenemos la comparecencia del doctor Pedro Medina, quien funge como jefe del Departamento de Salud Física y Mental del Instituto de Previsión Militar, con quien vamos a estar abordando temas muy importantes como enfermedades prevalentes y específicamente esta enfermedad que está abatiendo a un gran número de personas a nivel mundial, la diabetes. Bienvenido, doctor Medina. ¿Qué tal estado, doctor Medina? Muy buen día, licenciado Canaca. Gracias por la invitación. Pues sí, un tema importante, ¿no? Todos los temas de salud son bastante importantes, pero este adquiere mayor importancia por las complicaciones como tal, ¿no? Y fíjese que algo que no abordé o no referí al inicio en la presentación, que yo sé que lo vamos a tomar de forma general, pero exclusivamente, ¿verdad?, las que van orientadas a las personas de la tercera edad, adultos mayores, personas de la cuarta edad también. Sí. Entonces sabemos que, bueno, que existen diversas enfermedades denominadas como prevalentes. Si usted nos puede explicar en qué consiste o cuáles son estas enfermedades. Bueno, cuando hablamos de enfermedades prevalentes en el adulto mayor, son aquellas, ¿no?, que aparecen, ¿no?, a cierta edad, aunque en los últimos años hemos visto que no solamente en el adulto mayor como tal vamos a encontrar las enfermedades, sino que ya en personas mucho más jóvenes podemos diagnosticarlas. Pero hablando del adulto mayor como tal, todo va a depender del lugar donde se origina la enfermedad, ¿no? Podemos dividirlas en enfermedades cardiovasculares, podemos tener enfermedades neurodegenerativas, podemos tener las enfermedades metabólicas, ¿no?, que es lo que usted mencionaba de diabetes. Podemos tener enfermedades mentales, ¿no?, también, porque bueno, el adulto mayor puede sufrir de ansiedad también. Y está también el Alzheimer. El Alzheimer como neurodegenerativa, ¿no? Dentro de las cardiovasculares, que no las mencioné, está la hipertensión. Y lesiones de vasos, ¿no?, que pueden llevar al evento cerebrovascular en las cardiovasculares, las metabólicas, como mencionaba, ¿no?, la diabetes. Y hay un sinfín, ¿no?, de enfermedades que pueden aparecer en el adulto mayor que en algunos casos, ¿no?, pueden llegar a disminuir, ¿no?, el aparecimiento a cierta edad, pero en otros hay una predisposición genética que quizás no modifique, ¿no?, ese diagnóstico. O sea que esto ya está preestablecido. En algunos pacientes, pacientes como tal, ¿no?, ya la predisposición genética sí o sí que va a aparecer la enfermedad. Lo que podemos hacer con el paciente es tratar de enlentecer, ¿no?, el aparecimiento como tal, con algunas medidas. O sea, retardarlo, ¿verdad? Claro. Así es. Claro. Ahora, doctor, estas enfermedades, debíamos que pueden ser genéticas, ¿verdad?, de carácter genético, o sea, hereditarias. ¿Estas enfermedades prevalentes se pueden evitar? Bueno, como hablaba, hay algunas enfermedades que lo único que podemos hacer es que el aparecimiento de las mismas no se haga a edades mucho más avanzadas. Quizás ya no vamos a ver, hablando de adulto mayor como tal, no después de los 60 años, no vamos a ver un aparecimiento a los 60, sino un poquito más adelante, porque hay una predisposición genética. Pero el problema es, como es multifactorial, las enfermedades son multifactoriales, o sea, no solamente vamos a hablar de la cuestión genética, sino a lo que se expone el paciente como tal, el ambiente, ¿no?, contaminación, humo, alimento, actividad física, sedentarismo, pues, más que todo, ¿no? Entonces, esos factores como tal, si nosotros tenemos, si de forma continua, ¿no?, nos exponemos a
a alimentaciones altas en grasas, ¿no? Alimentaciones altas en carbohidratos, quizás que no hacemos actividad física, nos mantenemos sedentarios. Esto lleva a largo plazo a un problema. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que han tenido una vida acorde a la prevención de la salud? O sea, a prevenir enfermedades y mantener la salud. Bueno, con ellos, con las personas que sí se han apegado, ¿no?, a una estricta dieta, ¿no?, una actividad física, que son personas que tienen conciencia, porque hay que hablar de conciencia. Nosotros lo que no tenemos a veces es conciencia. Tenemos conocimiento, menos conciencia. Sí, así es, porque hace falta un poco de conciencia, o sea, un poco de voluntad para aquellos que saben que las cosas o lo que se hace no es bueno, y aún así seguimos haciéndolo de forma no adecuada. Entonces, con estos pacientes que han prevenido o han mantenido una buena dieta o una buena actividad física, no se han expuesto tanto, ¿no?, a contaminantes, estos pacientes vamos a tener que quizás van a ser diagnosticados a edades más tardías, o quizás si son diagnosticados de forma temprana estamos hablando de los 60 a los 70 años. Estos pacientes quizás no van a utilizar tanto medicamento como un paciente que fue diagnosticado previamente, ¿no? Porque en sí hay que saber que algunas enfermedades del adulto mayor también van a aparecer porque el envejecimiento como tal trae consigo algunas cosas. El envejecimiento, hablando de la hipertensión, por ejemplo, ¿no? Nosotros con el envejecimiento vamos perdiendo la capacidad, ¿no?, de disminuir aquella producción de radicales libres, llamamos a unas moléculas que lo que hacen es como que oxidan el cuerpo, ¿no? Oxidan el cuerpo. Entonces, cuando vamos envejeciendo, vamos perdiendo eso. Entonces, eso es como que van disminuyendo nuestras defensas. Es como aquellas que nos permiten que esas moléculas, ¿no?, que oxidan el cuerpo, no se presenten o no se acumulen. Entonces, cuando vamos perdiendo eso con el envejecimiento, entonces estas moléculas se van multiplicando y van generando más daño a la célula. ¿Y qué pasa acá? Hablando de la hipertensión, vamos a tocar un poco de la hipertensión, porque para tener un ejemplo claro de qué es lo que hace. Entonces, cuando la célula se va dañando, porque las células pueden ser tanto a nivel vascular, ¿no?, que en todo el cuerpo tenemos células. Entonces, cuando se van dañando esas células a nivel vascular, el vaso ya no tiene la capacidad de abrirse fácilmente, sino que se va endureciendo. Entonces, eso es lo que pasa a veces con el envejecimiento. O sea, sin contar que hay otros factores, ¿verdad? Solo estamos hablando de lo que puede pasar con el envejecimiento, porque ya, como le digo, envejecer ya vienen con algunas cuestiones que van a cambiar en nuestro cuerpo. Pero esto no es general, ¿verdad? ¿O sí es general para todas las personas? La verdad es que el proceso es parte de, ¿no? Ese proceso de envejecimiento de la célula y la sobreproducción, ¿no?, de moléculas que son oxidativas, ¿no? Se llama estrés oxidativo. Esa producción de esas moléculas nos van a causar una lesión. Obviamente que nosotros tratamos de enlentecer ese proceso, ya sea con la dieta, ¿no? Ya sea con la dieta, con la buena actividad física. Entonces vamos bajando un poco esa cantidad de células, de esa cantidad de moléculas. Pero que se va a dar, sí o sí. Y esto se refiere también para el caso cuando nos va afectando en el transcurso del tiempo, que sería otra enfermedad prevalente, las articulaciones, los músculos. Claro, ese es otro sitio donde con el pasar del tiempo, ¿no?, las enfermedades musculoesqueléticas, como usted mencionaba, artritis, artrosis, osteoporosis, ¿no?, que vemos como la osteoporosis como tal, vamos a tocar uno de los temas, es que es lo que hablaba, ¿no? El proceso de envejecimiento hace que esas células, ¿no?, los osteocitos, las células que están dentro del hueso, se van deteriorando y vamos viendo un hueso. Nosotros, para que se entienda en el público, vemos un hueso poroso, vamos a decirlo así, que es susceptible a fracturas. Eso es lo que vemos en los pacientes, aunque
podemos ver que pacientes un poquito más jóvenes también pueden encontrarse, ¿no? Más jóvenes, menos de 60, vamos a hablar. Así es. Eso es muy importante, pues, conocer o tener conciencia más que todo, porque tenemos conocimiento, pero no tenemos conciencia, lo que usted refería al principio. Claro está. De saber qué es lo que nos espera, cuáles son las consecuencias de no llevar una vida acorde a los parámetros que establece un organismo saludable. Sí, es eso, ¿no? Apegarnos a una vida más saludable. Así es. Obviamente que se nos vuelve difícil, ¿no? Porque tenemos en el día a día, nos ponen tantas cosas, ¿no? El alimento que parece ser muy nutritivo, pero no lo es, lo que en ese día uno tiene ganas de comer, ¿no? Y nos estamos alimentando mal, ¿no? Aparte de que actualmente tenemos varias horas dentro del trabajo, ¿no? Y cuando llegamos a casa y quizás llegamos cansados y no buscamos un tiempo, ¿no? Para hacer un ejercicio, una actividad física, aunque sean 30 minutos, no lo estamos haciendo por el cansancio, ¿no? Eso es lo que describe la mayoría de los pacientes, es que no estoy llegando con el ánimo de hacer actividad física. Ahora, doctor, pero consultándole siempre sobre lo mismo, y ya que usted lo está abordando, llegar cansado no es contraproducente y hacer ejercicio. No. La verdad es que el cuerpo se adapta. Así es. El cuerpo se adapta. Quizás en la primera semana, ¿no? del ejercicio se va a sentir un poco más cansado. Así es. Pero después de 2 semanas de ejercicio, el cuerpo empieza a adaptarse y empieza a necesitar del ejercicio. Entonces, no es contraproducente. O sea, en un principio sí vamos a ver una persona mucho más cansada, pero después de 2 semanas todo cambia. Y me refiero, porque yo sé que la mayor parte de las personas, cuando tenemos pues toda una jornada de labores, 8 horas, y por la tarde, que el tiempo que nos puede, si no estamos estudiando, visitar un gimnasio, ¿verdad? Y lo hacemos así 2, 3 horas, ¿verdad? Y luego nos vamos a la casa. Pero yo me refería específicamente al adulto mayor. Bueno, en el adulto mayor, pues, hablando de aquellos que todavía, o que ya están dentro del grupo de pensionados, ¿no? Pues tienen más tiempo todavía, tienen más tiempo para tener una actividad física. Pero si estamos hablando de un adulto mayor que todavía labora, pues este adulto mayor tendrá que buscar tiempo para hacer el ejercicio. No, y yo lo digo porque por lo general en nuestra sociedad, la mayor parte, ¿verdad?, de los adultos mayores laboran. Sabemos que solo hay un 14% de la población en esa edad de adulto mayor o jubilado que tiene el privilegio de contar con una pensión, de estar adscrito a un instituto de previsión social, sea público, privado o mixto. Y la mayor parte, el 86% de la población, ya la población nacional, no digamos los adultos mayores, pues están desprotegidos. Sí. Bueno, hablando de aquellos que aún laboran, ¿no? Tendrán que buscar un espacio, más que todo después o antes, para poder hacer una actividad física. Yo no envío a un paciente a un gimnasio, por ejemplo, más de 60 años, no lo envío a un gimnasio, lo envío a que haga una caminata, que salga a pasear dentro de su cuadra, que sí se puede, ¿no? Porque a veces no se puede. El factor económico puede llegar a afectar en el comprar una caminadora, algo que está dentro de su casa. Pero la actividad es bien básica, ¿no? Para el adulto mayor. Es salir a caminar. Si tiene acceso, ¿no?, a hacer un poco de piscina, pues también, ¿no? Se le instruye para que lo haga. Pero más que todo es una actividad física mínima, 30 minutos. 30 minutos diarios, de lunes a domingo. No de lunes a domingo, más o menos. Se espera que en una semana pues se acumulen 150 minutos de ejercicio. No es mucho, son 3-4 días de ejercicio. ¿verdad?
que el cuerpo se mantenga en actividad, porque eso es lo que necesitamos, actividad. Imagínense cómo... Evitar el sedentarismo. Claro, o sea, lo que vemos es que estamos comiendo mal, nos volvemos sedentarios. Así es. Entonces son dos cosas que no se llevan bien. Así es. Y todavía nos exponemos quizás a contaminantes, ¿no? Contaminantes, estoy hablando de exposición a humo, ¿no? Sí, como tal. Bueno, y a veces fíjese que la mala alimentación, lo que usted refería anteriormente, vaya, caso de nosotros, vamos a una oficina de 8 a 4:30. A mediodía, por lo general no llevamos comida de la casa, ¿verdad? Que es lo más saludable y creo yo lo más recomendable. Sí. Compramos alimentos denominados comidas rápidas, o también hay alguna persona que tenga una venta de alimentos, pero sabemos que los aditivos que llevan esos alimentos no son los adecuados, no son los recomendables. Sí. Las especias, las salsas que utilizas, que son preparados con sustancias químicas, por decir. Sí, el problema de los alimentos que se compran en los lugares de trabajo como tal, sí, es que quien los vende en cantidades, ¿no? Así sea, entonces no va a usar aceite de oliva, aceite de aguacate para cada cosa, sí, ¿no? No va a hacer ese proceso. Sí. Entonces el proceso se lleva, según el vendedor, para la cantidad de personas que ¿Y sabes qué? Pues el objetivo principal es tener rentabilidad, claro, una utilidad. Claro está, claro está. Entonces nosotros tenemos que escoger muy bien lo que vamos a comer. No es mala las cantidades, una cierta cantidad de grasa dentro de la alimentación, no es mala porque necesitamos grasa, proteínas, carbohidratos, ¿no? Sí. En eso. Entonces, cuando nosotros tenemos bien equilibrado todo eso, entonces nos estamos alimentando bien. O sea, ahí es donde nos estamos alimentando bien. Pero lo que sucede también, doctor, a veces hablamos de las grasas, ¿verdad? Pero cuando a veces hay ciertas personas los que se dedican a la comercialización de alimentos, utilizan a veces grasas saturadas. Claro. Eso es lo que hablamos. O sea, el que vende no va a tomarse un tiempo, ¿no? Para decir, vamos a poner aceite de oliva, aceite de aguacate a esto. Además los costos. No, y los costos pues se suben, se van por las nubes. Entonces, nosotros si no nos queda de otra, ¿no? De alimentarnos en la calle, en el lugar, es pedir específicamente lo que necesitan. Así es. Porque hay quienes venden, ¿no? Que le dan un menú. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Pero nosotros normalmente escogemos las golosinas. Las golosinas, así lo que trae más. Sí, así es. Porque no nos vamos a llenar, dicen, con la ensalada, con el carbohidrato, lo con el que arroz. Está mejor condimentado. Claro, y si trae más, pues mucho mejor, dice la persona que compra. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de lo que vamos a comer. Tenemos que tener en ese plato, como ya decía, proteínas, que es la carne, ¿no? El carbohidrato, que puede ser arroz o papa, y una ensalada. Pero nosotros no queremos comer ensalada. La ensalada es lo mínimo. Es lo mínimo. Si lleva más carbohidratos, dicen, con eso me voy a llenar y con eso voy a estar bien todo el día. Y no es así, no es así. Entonces, hablamos de conciencia, porque lo que llevamos hasta la adultez, hasta el adulto, ser un adulto mayor, es todo lo que hicimos antes. Así es. ¿A qué nos expusimos antes, no? Entonces, nosotros nos sentimos jóvenes y decimos, pues, ahorita yo me puedo comer esto y no me pasa nada y disfruto lo que hago y soy feliz, dice. Pero no estamos viendo hacia el futuro. Las consecuencias. Las consecuencias, ¿no? De no hacer el ejercicio, de tener una mala dieta. Eso no lo estamos viendo porque nos sentimos jóvenes y con un intestino y con un corazón que todavía puede con todo eso. Pero va a llegar el tiempo, ¿no? Que el cuerpo nos va a decir, aquí están las consecuencias de lo que se hizo en el pasado. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro estómago envejece, ya envejeciendo. Parte de nuestro organismo va envejeciendo, no al mismo tiempo que nuestra apariencia física, por decirlo así, el estómago. Bueno, por ejemplo, ya creo que a los 30 años ya es más lento.
Bueno, la verdad es que con el tiempo, ¿no? La edad cronológica, ¿no? El cuerpo lo sabe. O sea, quizás nosotros ya estamos usando colágeno para vernos más jóvenes, pero el cuerpo sabe, ¿no? Que ya va avanzado en edad. Entonces, las células, como le mencionaba, ¿no? Estas células o estas moléculas, al nosotros darle grasas saturadas, como dice usted, ¿no? Al darle, aquí hay gente que fuma, así es, la exposición a alcohol, ¿no? Sí. Todos estos factores dietéticos que llegan a más bien generar, ¿no? A multiplicar esas moléculas, entonces van dañando las células. Van dañando las células. Entonces vamos encontrando que pacientes jóvenes ya no tienen la misma motilidad intestinal que tenían cuando estaban menos de 30 años, ¿no? 40 años. Ya llegan los 40 o los 30 años, ya a los 30 años estamos viendo cómo se enferma el paciente. Entonces, esa motilidad intestinal que tenían antes de los 30, dicen, ya no la tengo, ya todo me cae pesado, ya tienen intolerancias. Entonces, gastritis, reflujo, claro, y es la exposición. Cierto número de enfermedades estomacales. Claro, y entonces aquí estamos hablando de otra enfermedad, ¿no? Que si nosotros lo seguimos exponiendo al estómago, al intestino, a las diferentes dietas, a las malas dietas, vamos a llegar a los 60 años ya no solamente consumiendo medicamentos, que por el envejecimiento, ¿no? Vamos a hablar de la hipertensión, ¿no? Y de la diabetes, que por el envejecimiento probablemente no lo vayan a diagnosticar, sino que ahora llevamos una gastritis porque tampoco nos cuidamos en el pasado. Entonces ya nos genera una o dos enfermedades que también al final pues nos afecta el bolsillo. Así es. Eso es muy importante. Doctor, ya refiriéndonos específicamente a la diabetes, esta enfermedad, usted la clasificó, ¿verdad? Sí, dentro de las enfermedades metabólicas. Metabólicas, dentro de las metabólicas. Si usted nos puede dar una explicación, esto metabólico, esta clasificación. Bueno, se incluye de la parte metabólica porque se encarga de varios procesos, ¿no? En el caso de la diabetes, pues el problema es la producción de insulina como tal. La insulina es la que se encarga de disminuir la glucosa o el azúcar, ¿no? Dentro del cuerpo. Y esto se produce en el páncreas. Se produce en el páncreas, ¿no? Si hablamos del proceso de envejecimiento, las células del páncreas también disminuyen con el pasar del tiempo. Van a ir disminuyendo. Pero si, como hablamos, si damos si los exponemos a otros factores, pues también se van a ir disminuyendo antes de cumplir cierta edad. Entonces, son metabólicas por eso, porque cumplen una función dentro del cuerpo. Una función dentro del cuerpo. Entonces, al verse disminuida las cantidades de insulina, tenemos que ver cómo disminuimos el azúcar con las pastillas, y cuando vemos que producimos muy baja cantidad de insulina es cuando pasamos a usar insulina de forma externa, ¿no? Inyectada, como dicen las personas. Es donde utilizamos ese tipo de tratamientos. Así es. ¿Qué produce la diabetes? La diabetes como tal tiene varias complicaciones. La diabetes nosotros llamamos órgano blanco, ¿no? Entonces, la diabetes puede afectar ojos, corazón, riñón y hasta cerebro. Y hay una complicación que muchos pacientes que tienen mal control de la diabetes lo tienen, que es la neuropatía diabética, que ya son los nervios periféricos, que la persona empieza a sentir mucho dolor en miembros inferiores. Por ahí que después pasa a haber un daño vascular y terminan haciendo úlceras en los pies. Ahora bien, esto lo produce puede ser la mala alimentación, también se produce de forma genética. Sí, hay un componente genético, ¿no? Sí. Siempre va a haber un componente genético en este tipo de casos. La mayoría, ¿no? La mayoría tienen componente. La exposición a una mala dieta, pues también, ¿no? Hace que aparezca a más temprana edad. Son estos dos factores los que contribuyen, ¿no? al aparecimiento o al diagnóstico de la enfermedad. Así. ¿Existen diferentes clases de diabetes? Sí. Existe
Está la diabetes tipo 1, ¿no? Que es la diabetes que nosotros decimos se da en la infancia, pero el paciente que deja de generar insulina es como que tuviera una diabetes tipo 1, pues o sea, puede haberla no generado desde que nació, sino que 17 años, ¿no? Ya le diagnostican al paciente diabetes y se dan cuenta de que ya no produce insulina. Está la diabetes tipo 2, que es la que le diagnosticamos a la mayoría de los pacientes. Es la más común. Adulto joven y adulto mayor, ¿no? La diabetes tipo 2. También existe lo que llamamos diabetes gestacional, que es durante el embarazo que se le hace el diagnóstico, pero solo en algunas pacientes, ¿no? Puede ser transitorio durante el embarazo. O sea que no es permanente. Solo en algunos de los pacientes, ¿verdad? Pero ¿se puede transmitir al feto? No. Lo que pasa con la diabetes gestacional, más que todo, si se diagnostica y si no se lo diagnostica, es que el bebé puede salir un poquito más grande, puede tener algunos problemas. No va a ser diabético como tal el paciente, ¿no? Sino que son algunos problemas que puede presentar el bebé, que normalmente lo que más se ve es que el niño puede ser un poquito más grande de lo normal. Se le llaman macrosómico. Bueno, qué importante eso. O sea que son 3 tipos. Ahorita estamos en la 1. Sí. La 1. La 2. Y la diabetes gestacional, que se da durante cierta etapa del embarazo. Del embarazo, sí. ¿Y esta enfermedad tiene alta repercusión, la gestacional? Pues no tiene tan alta, pero sí se ha visto, ¿no?, que en los últimos años ha incrementado un poco, obviamente por los factores que venimos hablando, ¿no? Las pacientes, las mujeres previo a salir embarazada tienen una mala dieta, probablemente se exponen mucho a carbohidratos, ¿no? A alimentos altos en grasa. En ese periodo. Durante ese periodo también se alimentan de mala forma, entonces se llegan al embarazo y el ginecólogo, ginecobstetra, ¿no? Empieza, o el médico general, ¿no? Si en el caso de las pacientes que están, vamos a hablar de los centros de salud, ¿no? Que están en el país, ¿no? Que son generales los que están en primera línea, vamos a decirlo así, diagnostican, ¿no? Con los exámenes que se hacen, ya sea antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. Qué importante. O sea, existen 3 clases o 3 tipos de diabetes. Hablamos de cómo se pueden prevenir, o por lo menos, si no son genéticas, alargar en el tiempo, ¿verdad? O sea, que no lo den en un tiempo prematuro, por decirlo así. Sí, bueno, nosotros como tal, pues, como médicos siempre estamos buscando, ¿no?, que el paciente trate de apegarse a una dieta balanceada y que trate de hacer actividad física, porque sabemos que de cierta manera en alguna etapa de su vida puede padecer de alguna enfermedad, ¿no? En este caso, pues puede ser diabetes como tal. Si el paciente no tiene predisposición, pues puede ser un predisposición genética, ¿verdad? Así es. Puede ser un paciente que nunca lo padezca, nunca lo vaya a padecer. Pero si es un paciente que sí tiene predisposición, que ambos padres no son diabéticos, lo mejor es empezar a cuidarse desde muy tempranas edades para que el aparecimiento sea ya a partir de los 50, 60 años, donde puede ser que nada más el consumo de una tableta sea suficiente para controlarlo. Y quizás a los 75, 80 años necesite otra, pero ya estamos hablando de que haya pasado cierto tiempo y que además el envejecimiento quizás fue el que empezó a hacer que esto cambiara y necesitara de más medicamentos, pero no por una mala forma de vivir, vamos a decirlo así. Eso es muy, muy importante. Ahora bien, doctor, estos niños que son diagnosticados con diabetes, la edad más tierna, por decirlo así, en que un niño es diagnosticado con diabetes? No, a los bebés siempre se les hacen exámenes, ¿verdad? Siempre se le van a estar haciendo exámenes, porque como tal nosotros como padres siempre estamos yendo a control de niños sanos. Estamos pendientes. De los niños. Entonces en el control de niños sanos puede ser de que el paciente haya presentado alguna sintomatología que al padre, porque el padre es el que se da cuenta si hay algo diferente en el bebé. Entonces puede ser tanto un niño que
que lleva ciertos días de nacido, ¿no?, que haya presentado alguna sintomatología, se lleva al control del niño sano, le hacen exámenes y es donde se dan cuenta que probablemente tenga un aumento de la glucosa. Pero también puede ser pasados algunos meses. Algunos meses donde el paciente también de la misma forma, el papá o la mamá, bueno, más que todo la mamá, es la que se da cuenta de que hay algo que no está igual. Algo extraño. Algo diferente, ¿no? Entonces, pérdida de apetito también, o sea, se puede ver en el bebé, la pérdida del apetito como tal. Entonces, empiezan a ver algo diferente, lo llevan al control del niño sano y es cuando se les hacen exámenes para saber qué está pasando. Sí, como usted decía, puede ser algo que no sea permanente, ¿verdad? Pero cuando un niño, esta enfermedad es permanente, crece con ella, ¿cuáles son los cuidados que se debe de tener? Pues más que todo, pues como todo paciente diabético, ¿no? El cuidado de los alimentos, el estar aplicando la insulina como tal. Ahora tenemos una ventaja. Ahora tenemos aparatos, ¿no?, que nos ayudan a saber qué nivel de glucosa, aunque son caros. Hay gente que tiene la capacidad, ¿no?, de hacerse de estos aparatos. Y estos aparatos vienen y se colocan en la pierna, en el brazo, miden su cantidad de glucosa y también le inyectan una cantidad de insulina. Entonces hay algunas ventajas, ¿no?, con los nuevos avances tecnológicos. Eso es. Con los nuevos avances tecnológicos tenemos eso. Pero los que no tienen esa capacidad sí tendrán que apegarse, ¿no?, a la buena dieta, ¿no?, cantidades balanceadas de carbohidratos. Estar midiéndose su glucosa, porque todo paciente enfermo con una enfermedad crónica debe de tener un aparato que le esté midiendo lo que está alterado. Entonces, el paciente diabético como el paciente hipertenso y así los demás tendrán que estarse midiendo su presión, su azúcar. Entonces, un niño que padezca de diabetes tendrá que tener su glucómetro. Si no tiene ese aparatito que le digo. O sea, ese aparatito es súper cómodo de usar, pero no es cómodo en el costo, ¿verdad? Pero sí nos ayuda muchísimo. Doctor, sabemos que en la población hondureña, por lo general es una población enferma, ¿verdad? Por la falta de atención médica, pero no es porque con los centros hospitalarios que tiene el país, pues no abastece esa necesidad. Falta de médicos, falta de recursos como los medicamentos y también falta de centros de salud a nivel nacional. Entonces vemos que hay muchas enfermedades como la diabetes que inciden en nuestra población y particularmente es por la ansiedad, por frustraciones de todo aspecto particularmente económico. Y entonces esa es una forma, o la diabetes viene a ser proclive a que estas personas las padezcan. Los pacientes, las personas que padecen de ansiedad y estrés, bueno, la verdad es que el estrés como tal, mira, para que hagamos como una cadena, ¿no?, de información, el estrés como tal nos genera ese tipo de moléculas que le hablaba yo, que lo que van a hacer es tratar de dañar la célula. Entonces, el estrés genera estos radicales libres y van y dañan a la célula. Entonces, sí puede haber una afectación en edades tempranas por esa exposición como tal, pero no van a desarrollar de forma inmediata la diabetes, en el transcurso del tiempo, sino que en un tiempo, ¿no? Si nosotros estamos constantemente en estrés, vamos a tener un problema, ya sea, si hablamos de la diabetes, pues las células se van a ir dañando, pero no en un corto plazo, sino estamos hablando de mediano o largo plazo. Algo que tiene una respuesta inmediata es la presión arterial. La presión arterial sí se dispara de forma inmediata ante el estrés, ¿no? Puedo decir de que el que es diabético como tal y está en estrés, sí puede haber un aumento de la glucosa, pero el que es diabético, pero el que no lo es, pues va a tener ese daño que va a estar ahí hasta un cierto tiempo, pero no va a ser de forma inmediata, porque estas enfermedades son de manera progresiva, o sea, tiene que pasar un buen tiempo para que se den.
Ahora bien, doctor, sabemos que y reiterando, la población hondureña, pues una de las poblaciones más enfermas, ¿verdad? Porque si hablamos de Latinoamérica. Ahora bien, las enfermedades prevalentes de mayor incidencia en la población hondureña, ¿cuáles son? Cardiovasculares. Las cardiovasculares y las metabólicas. Sí. Pero está un puntito por encima de las cardiovasculares. Las cardiovasculares. Cardiovasculares están por encima y son las que nos están generando grandes problemas y nos están discapacitando a las personas. Porque un paciente hipertenso mal controlado o un paciente que ¿cómo se llama? Que no sepa o no se esté midiendo su presión arterial y no sepa que se haya disparado y sigue consumiendo el mismo medicamento o que nunca ha sido diagnosticado, son los pacientes que van y les da un evento cerebrovascular. Entonces son pacientes que llegan a los hospitales y que después quedan con una discapacidad. Entonces, aparte de eso, ¿no? También tenemos que el paciente hipertenso mal controlado nos va y nos daña la parte visual, no nos daña la parte renal. Y tenemos muchos pacientes con lesiones renales que están en hemodiálisis por un mal control del azúcar, pues también un mal control de la diabetes, ¿no? Sí, de la presión arterial y del azúcar, ¿no? Todo lleva a una complicación. Doctor, hay algunos tratamientos que se pueden indicar al paciente, pero que no sea con medicamentos químicos, sino naturales. Pues fíjese que la parte natural, pues, se complica, ¿no? Porque a nosotros, pues, debemos siempre centrarnos en los estudios, ¿no? Así es. Y la mayoría de los estudios están basados en farmacología, ¿no? En químicos, como usted lo menciona. Entonces, esa parte, ¿no? Donde la parte natural no existe tanta data, ¿no? Que nos pueda decir si eso podemos utilizar. Nos podemos apoyar de alguno que otra medicamento natural, sí podemos llegar a hacerlo, pero no existe tanta información para utilizarte, ¿no? Pues por eso nosotros nos basamos en lo que está, lo que tenemos como información, que es la parte farmacológica química. Así es. Ahora bien, y la producción aquí de fármacos a nivel nacional, producción nacional, nos permite abastecernos para cubrir las necesidades de una población enferma. Pues fíjese que sí tenemos algunas empresas, ¿no? que elaboran fármacos, pero no es suficiente. Nosotros normalmente siempre nos estamos apoyando de empresas internacionales, más que todo, porque nos permiten tener un mejor control en muchas ocasiones. No digo que los fármacos que nosotros elaboramos sean malos, no, para nada. Lo que pasa es que también tenemos esa idea, o nos han expuesto, que los fármacos internacionales tienen un mejor control. Y como médico le puedo decir que a veces sí nos pasa que el uso de medicamento internacional nos llega a hacer un beneficio mayor que algunos medicamentos nacionales. Fíjese que miro algo contradictorio. Por ejemplo, y estamos hablando de la producción de los fármacos, ¿verdad? Pero esto es en cuanto a una carrera química y farmacia, que me fijo que la mayor parte de los egresados de esta carrera, ellos se dedican más como agentes vendedores de los productos y no a la generación de los mismos. O sea que son contratados más, reiterando, como vendedores. Porque uno considera, ¿verdad?, que si voy a estudiar química y farmacia, voy a estar en un laboratorio produciendo medicamentos. Sí. Pero no se dedican a la comercialización. Sí, hay alguno que otro que sí, ¿no? Sí. Que se ha metido al laboratorio y han generado medicamentos. Pero sí, en su mayoría están dentro de la venta de medicamentos más que en la elaboración. Así es. Entonces uno mira esa carrera. Sí. Considera uno pues que ellos van a ejercer, ¿verdad? Sí, como la químicos. Misma, porque
al verlo así, pues no están ejerciendo la carrera en sí, tienen el conocimiento, ¿verdad? Porque para ser vendedores de estos productos, pues deben de manejarlos al dedillo, ¿verdad? La verdad así que sí, pero probablemente que el mercado que tenemos aquí en Honduras sea un mercado de venta y no un mercado de laboratorio. O sea, también hay que ver que nosotros buscamos una forma de trabajar. Entonces, si el mercado nos ofrece nada más la venta y no nos ofrece la producción y la elaboración, entonces no lo vamos a poder no vamos a encontrarnos ahí. Ya es una necesidad de mantenerse pues vigente en su profesión de una u otra forma. Sí, porque conocen muy bien las moléculas, las conocen muy bien y nos exponen a nosotros los médicos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esas moléculas? Las cualidades de cada medicamento. Eso es muy importante. Doctor, fíjese que no sé si dentro de las enfermedades prevalentes están estas enfermedades que sobre la circulación, si tiene una buena o mala circulación las personas. Sí. Por ejemplo, en la hipertensión, ¿no? Ya se sabe que el problema es una resistencia vascular. O sea, estamos hablando de que los vasos como tal no tienen esa dinámica de abrirse fácilmente para la expulsión o el riego sanguíneo, ¿no? Que llegue a todos los tejidos. O sea, esto está dentro de la presión arterial, ¿verdad? Sí, ya es in situ, ¿no? La resistencia vascular siempre se encuentra en la hipertensión arterial. No digamos en la diabetes como tal. La diabetes sí existe daño vascular y es donde el paciente presenta una complicación que es el pie diabético. El pie diabético son úlceras en los pies por una mala circulación. Entonces, este pie diabético lleva a la amputación en algunos casos, ¿verdad? Hay otros casos que pueden ser manejables, hay que ver, hay que darle tratamiento al paciente y esperar a ver qué pasa, pero en muchas ocasiones lleva a la amputación. Y también afecta a la diabetes, también la visión. La visión, sí. Entonces, mire, todas estas enfermedades prevalentes tienen que tener un manejo integral. Cuando decimos manejo integral es que no solamente que vaya con el internista, por ejemplo, no solamente que vaya con el diabetólogo, que vaya con el cardiólogo, no. Estos pacientes como tal necesitan ser vistos por el oftalmólogo, por el podólogo, por el vascular. O sea, es una combinación, lo que decía, la integración de todas estas diferentes especialidades médicas. Claro, o sea, el paciente no se puede quedar con un solo médico, sino que el paciente debe de ser consciente de que su enfermedad como tal puede dañar diferentes partes del cuerpo. Entonces, lo tiene que llevar, o él tiene que ir a diferentes especialistas, ¿no? Y los ojos pues son importantes, hay que estarlos evaluando anualmente si es que el paciente no ha presentado ningún problema. Pero anualmente, pero si el paciente ya presenta algunos problemas, el uso de lentes y todo, pues lo puede hacer semestral para ver si no ha avanzado o no ha provocado un daño, las elevaciones, ya sea de la presión arterial o del azúcar. Del azúcar, muy importante. Bueno, doctor don Pedro Medina, jefe del Departamento Médico de Salud Física y Mental, estamos llegando ya al cierre de esta edición de su programa IPM, La Vanguardia de la Seguridad Social, agradeciéndole su comparecencia y sobre todo los conocimientos, la información y la orientación que usted nos ha brindado para tratar las enfermedades prevalentes. Muchas gracias, doctor. Gracias. Y no sé si tiene alguna exhortación a nuestros televidentes, particularmente a las personas de la tercera edad y a sus familiares, para que ellos tengan siempre pendiente los cuidados para estas personas que padecen de enfermedades prevalentes. Sí, más que todo, pues como familiares, ¿no? Esposas, hijos, es que primero al adulto joven es que tenemos que ir pensando ya en lo que seremos después de los 60 años. Hay que cuidarnos desde ya para no tener tantas enfermedades a esa edad. Eso. Y ya cuando es adulto mayor, pues
ahí si vive en pareja o vive con los hijos, pues tener los cuidados, ¿no? La dieta y tener una buena actividad física, o sea, salir a caminar y no exponerse tanto. Si tiene una exposición, si fuma, si consume bebidas alcohólicas, tratar o de dejarlas o disminuir el consumo de forma muy esporádica. Así es. Bueno, le agradecemos mucho, doctor don Pedro Medina, y de esta forma estamos llegando al cierre de una edición especial de su programa IPM a la vanguardia de la seguridad social, invitándoles para que nos sintonicen en un próximo programa de la serie. Que tengan un feliz día, que Dios les bendiga.